La lucha contra la violencia de género tiene muchos retos en República Dominicana. Hoy los visibilizamos con historias reales que dejan ver patrones de alerta, nuestras debilidades, la lucha contra el tráfico de influencias y la frágil e injusta posición en que los organismos de apoyo dejan a las víctimas al permanecer sus casos estancados luego de denunciar. El acoso y la violación sexual en ambientes profesionales es otro capítulo de la violencia que se evidencia en la historia de Carolina Fonfrías. La historia de Carolina Fonfrías se enlista en una especie de subregistro: las violaciones sexuales de consultorio. La exmodelo denuncia que aunque el Ministerio Público tiene su caso, su violador ha sido dejado a las anchas luego de la patética experiencia en la que fue utilizada, según narra, como juguete sexual por un médico al que acudió en busca de servicios. Todo transcurrió normal. En principio me hizo una presentación de PowerPoint con el proyecto en el cual yo iba a comprar. Luego en las evaluaciones me tomó la grasa corporal, la masa corporal y todo iba bien. Después me dice, siéntate en la camilla, vamos a evaluarte la espalda para que digas en el centro donde tú vas a ir por tu casa, porque yo no lo iba a hacer con él en el centro por vivir en la distancia, lo iba a hacer en mi ciudad, en La Romana, iba a venir periódicamente donde él, cada 15 días o mensual a las evaluaciones. Entonces él me dice, para decirte dónde te van a dar los masajes reductores. Se refiere al doctor Iván Anselmo Rosa Mariñez, CEO del centro Fitline Group, donde llegó por sus promociones en redes sociales como creador de un método saludable para rebajar de peso y personal trainer. Allí fui violada, drogada y grabada. Fui donde él a trabajar la parte física, a una evaluación física para entrar a un programa de transformación física, valga la redundancia. Fonfrías describe el momento en que comenzó a sentir que algo no estaba bien. Todo iba bien hasta el momento que de repente él me pone sus dos manos sobre mi columna, en la parte superior de la columna, y deja caer todo su peso sobre mi cuerpo, como quedándose en el aire, y me sonó la espalda, crash. En ese momento yo me preocupé mucho. ¿Por qué? Porque dolió, yo estoy boca abajo, tengo los senos grandes y la presión fue mucha. Según narra, una secuencia de acciones ocurrieron de forma rápida, incluyendo que el médico, luego de un movimiento de supuesto ajuste de la columna, le diagnosticó escoliosis. Ya no le quiero decir de por qué hizo eso. Si ya él me está hablando de la escoliosis, en ese momento siento un líquido que me cae. El médico frota un aceite y, según las palabras de Carolina Fonfrías, le dice que le regalaría un masaje reductor porque venía de muy lejos. Pero ya cuando me cae el aceite, que le quiero decir, ya él me está hablando del masaje. Y para cuando vengo a quererle decir del masaje, ya entonces él me está diciendo, no, porque tienes que trabajar esto, aquello, y es como que él te va llevando así, como que te envuelve, que tú cuando quieres reaccionar, ya él te está llevando a otra cosa, y tú te quedas. Al final no lograste decirle nada. Para ella, aquel aceite tenía algún tipo de sedante, y sintió a partir de ese momento que estaba totalmente inhibida su capacidad de hablar o moverse. Empieza a masajearme la cintura, la barriga, y de repente sentí que él entró su mano en mi seno. Ya ahí yo vengo jugando con mi mente de lo que está pasando, si es, si no es, porque yo creía que estaba consciente, pero no sabía qué tanto, hasta después. En su declaración, establece que de repente algo de sus sentidos estaba literalmente inhibido. No me pude mover. Sentía, en ese momento yo pensé que me había congelado, que me había frizado, que había entrado en un estado de shock o algo así. Eso era lo que mi mente me decía en ese momento. Luego ni siquiera ya en mi mente yo justificaba o trataba de entender. Simplemente en un momento yo solo me sujeté de mi pelo, me agarré, que fue como el último instinto de voluntad que tuve, y ya no me pude mover más. Mientras todo ocurre, ella se describe sedada, en una escena subreal, en la que sabía que estaba siendo violada, pero no podía reaccionar. Desde ese momento él hizo entonces todo lo que él quiso. Dígase, él tocó mi seno, mi vagina, me hizo sexo oral, después se subió en la camilla, me penetró,
se bajó, volvió y me hizo sexo oral y me deja en la camilla. La joven dice haberse dedicado a averiguar qué le impidió reaccionar. A todo esto yo no he podido abrir los ojos en ningún momento. Yo no me he podido mover, yo no he podido gritar. Él me deja en la camilla y se va, se retira. Yo lo siento que se mueve por el consultorio, que abre como suena el sonido de una gaveta, viene donde mí y todo de mi vagina él empapa algo, como un paño, una toallita, no sé qué era porque no lo vi, pero siento que lo empapa, como si estuviera tomando de los fluidos vaginales, algo así. No podía levantar los párpados, las manos ni los pies, según su declaración, misma que también ha quedado plasmada en un expediente judicial. Según el testimonio, el médico procede al cierre de su violación. Después él vuelve donde mí, me da un beso en la boca de la nada, así un piquito, y trata de subirme la ropa, la faja y el panty, porque él nunca me quitó los zapatos. Nada, cuando ese momento yo todavía no me podía mover. Aparentemente, se trataba de detener la escena en el momento en el que la sustancia utilizada ya estaba dejando de actuar. Acusa al médico y entrenador Iván Rosa de volver donde ella, esta vez con un mandato. En ese momento, siéntate. Cuando él me dijo siéntate, yo sentí que como te dicen, despierta. Pero él no hizo chasquido, nada. Él solo me dijo siéntate con autoridad, eso sí. Ese siéntate fue un despierta. Ahí era yo y no era yo. Era yo porque me llovieron muchas ideas de lo que estaba pasando, de lo que pudo haber pasado, cómo llegó ahí, cómo lo hizo y todo lo demás. Yo estaba muy confundida. Según este testimonio, el médico intentó continuar la conversación sobre el programa, como si todo lo anterior no había ocurrido. Entonces yo dije, no, él está jugando con mi mente. Ahora yo sé que él me hablaba del programa mientras yo estaba en la camilla drogada para que eso quedara en mi subconsciente si yo recordaba. Entonces, cuando logro ponerme la ropa, incluso él yo creo que me ayudó a terminar de poner el vestido porque yo estaba temblando y él muy frío me dice, ¿tú quieres que te baje el aire? Que tú estás temblando, tú tienes frío. Todavía en ese momento él quería inyectar en mi cerebro cosas, pero yo no estaba temblando por el frío, yo estaba temblando por el pánico que yo tenía de lo que él me había hecho, que me había violado. Aunque en ese momento, dice, estaba consciente, tenía muchas emociones de pánico, incluyendo que en la primera parte de la conversación, el hombre le había hablado sobre sus entrenamientos militares y tuvo miedo de reaccionar. Yo ahí dije, bueno, síguele la corriente, ya ahí sí fue una elección mía. Síguele la corriente y sal de aquí, porque yo temía que si yo lo hacía enojar o lo enfurecía, yo no fuera a salir de ahí. Y yo tenía que regresar a mi casa con mis hijos, que era mi preocupación en ese momento, yo volver a mi casa. Él sigue hablándome del programa, del proyecto, yo solo digo que sí, que no con la cabeza. Él empieza a decirme, tú eres fulana, me conoces de aquí, te conozco de allí, tú eres esta, tú eres aquella. Yo en ese momento no entendía por qué él decía todas esas cosas, por ejemplo, porque yo nunca lo había visto a él en persona, yo no lo conocía, yo fui por primera vez donde él a esa evaluación. El hombre se acerca y se asegura de lo que ella estaba haciendo en el celular. Es así como recuerda la escena. Luego de abrirle la puerta, salió deprisa del lugar y establece que el señor Iván Rosa la persiguió hasta salir. Apresuró el viaje a su casa para estar con sus hijos. Al día siguiente asume denunciar con el miedo de si alguien le creería. En su instinto, mediante un mensaje, escribe reclamando al médico. ¿Qué él vio en mí? Yo le dije, ¿por qué tú me violaste si tú ni me conocías? Él me llama. Yo nunca me imaginé que él me iba a llamar y lo menos que yo quería era hablar con esa persona. Jamás, porque me acaba de violar horas, ni hacía 12 horas antes, y yo decido grabarlo. Ahí yo decido tomar control de mis emociones, porque esa soy yo. Yo soy así, yo soy de armas a tomar, yo soy de accionar, yo soy de moverme, yo soy así, eléctrica, esa soy yo. Yo digo, bueno, yo lo voy a grabar. Las respuestas durante esa llamada de 28 minutos fueron utilizadas como evidencia de la denuncia.
Aunque según Carolina, también fue otro escenario para jugar con sus emociones. Recuerda mientras grabamos algunas de las declaraciones que el médico a quien acusa de ser su violador le ofreciera. Él me dijo, antes que nada, déjame pedirte disculpas. Mi intención no era lastimarte, era que te sintieras bien. Como que él me estaba haciendo un favor o tratando de que yo esté más relajada, más calmada, según él. Entonces, él dice, yo luché con eso. No tengo la secuencia del audio completa, pero él dice que él luchó, que él no había tenido muchas experiencias con mujeres, que su primera novia lo engañó y le fue infiel, como una especie de que él quedó como traumado, que sus padres, él salió de una cañada, que él se crió sin sus padres. O sea, él entró en el papel de víctima. El hombre quiso justificar por diferentes vías, pero al mismo tiempo estaba reconociendo la violación. Su próxima jugada, según ella, fue intentar hacerla sentir impresionada y hasta culpable. Es que tú tienes una espalda, la prenda más hermosa del ser humano, de una mujer, es la espalda. Y tú tienes una espalda impresionante. Tú tienes un pelo, tú eres una Miss, a ti solo te falta este programa y no es mucho. Tú eres maravillosa. Empezó a hablarme de que yo soy muy orgánica, que él conectó su ser con el mío. Reconociendo que la forma en que se visten las personas no justifica nada, de todos modos resalta que fue a ese consultorio con un vestido por debajo de la rodilla, sin maquillaje y sin ningún aspecto físico provocador. Durante buen tiempo, dejó de arreglarse con temor a estar bonita, como parte de sus miedos postraumáticos. Sentía que si me maquillaba, iba a provocar a los hombres. Como todas esas cosas me hacían sentir impureza dentro de mí. Eso me trabajó muy profundo, muy interno. Me perdí dentro de mi identidad. Ya yo no me conocía. Ya yo no estaba segura de toda esa fuerza y esa seguridad que me caracteriza. Ya yo no la sentía. Entre lágrimas, reconoce que se volvió una persona débil e insegura, con una batalla interior que la destruía. Él me dañó mucho. Mucho. Y eso hizo que se dificultara mi caso, todo eso, porque a pesar de que denuncié con menos de 12 horas, de 24 horas de ser violada y de no querer que nadie se enterara de la vergüenza, del bochorno, del prejuicio, hizo que yo dejara que nuevamente me volvieran a maltratar, pero esta vez la justicia. Durante los próximos 7 meses, Carolina dice que vivió 2 batallas, una con su violador y otra con la justicia, que mantuvo engavetada su denuncia contra el médico violador y no actuó hasta que hizo público su caso. Cuando la justicia me dejó desamparada y me maltrató porque lo hicieron, me maltrataron tanto o más que el violador. ¿Por qué? Porque el violador es eso, un violador. Esa es su función. Un violador viola. Pero la justicia que estaba para protegerme, para cuidarme, para ayudarme a hacer justicia, me hizo exponer mi integridad, la de mis hijos, la de mi familia. Mi vida totalmente expuesta por culpa de ellos cuando yo hice todo legalmente, cada paso sin exponerme. Como víctima de violación sexual, su experiencia al acudir a la justicia fue traumática. Impotente por la inercia del sistema, se vio obligada a acudir a un medio de comunicación poniendo en público su vergüenza y sintiendo que era doblemente víctima. A raíz de que yo me expongo, pierdo esas 3 fuentes de ingresos y mantengo hoy en día el trabajo donde soy asalariada porque no he dado informaciones que me pueden perjudicar en ese empleo, porque la justicia me sigue vulnerando.
Según sus palabras, ha tenido que desafiar la deshumanización del sistema penal en los casos de violencia sexual, un delito que padecen cientos de niñas y mujeres y que forma parte del abanico de abusos de violencia de género más frecuentes. Para ella, el discurso contra la violencia de género no es más que una doble moral. Más bien te crean mucho más trauma porque no te creen, porque te juzgan, porque te señalan, porque te etiquetan. En este caso, mi padre, mi madre, la justicia que está para protegerme, me dejó sola. Y si hay pocas personas que la puedo contar, quizás 3, 4 personas dentro del sistema, porque he tenido asistencia de otras personas, pero fuera del sistema. Y esas personas que están dentro del sistema son muy escasas de encontrar. Describe la tragedia emocional que ha vivido en 3 etapas. La primera, en la que hizo silencio. La etapa en la que la justicia la dejó sola. Y la tercera, en la que decidió desafiar a la justicia, aunque eso implicara el precio de exponerse. Su experiencia frente a la violencia es que callar no es una opción. La única forma de que el sistema trabaje y se corrija es denunciando. Si te callas, como quiera, te vas a consumir por dentro, porque es un dolor tan tenebroso que es como una termita que te consume. Como quiera vas a estar viviendo eso y es peor callado. O sea que a pesar de que es bien difícil, es muy desgastante, es muy cruel lo que se vive en la justicia, es mejor hablar y desafiar el sistema sobre todas las cosas. Contra el doctor Iván Anselmo Rosa Mariñez se dictó medida de coerción de prisión domiciliaria durante 3 meses. Sin embargo, la denunciante manifiesta decepción, siendo que, según se aprecia en sus redes sociales, su trabajo sigue muy activo y con estrategias especiales para captar menores de edad dentro de su público, lo que expone a adolescentes vulnerables en las manos de un procesado por violación sexual. Que una persona que está siendo procesada por violación, donde han aparecido otras mujeres que dan su testimonio, 16 mujeres que me han dado su testimonio, de los cuales yo he publicado informaciones sobre esos testimonios. Y hay mujeres que han hablado, aunque no ha dado su rostro, de que él también las ha violado. Cómo él está trabajando con niños y con adolescentes y sobre todo con una medida de arresto domiciliario, porque de verdad yo no creo que exista, nadie me la ha mencionado, un arresto laboral. Luego de hacer su caso público, ha sido contactada por 16 mujeres que aseguran haber tenido experiencias de abuso y violación sexual por parte del doctor Iván Rosa, pero se sienten avergonzadas con la idea de hacer públicos sus casos. Entonces, ¿cómo es posible que si a una mujer se le hace tan difícil y se le complica tanto dar el paso de denunciar y de reconocer una violación, un niño que tú lo puedes sugestionar hasta con una mirada, él esté trabajando con niños, con adolescentes, sobre todo en etapas de desarrollo, que para un depredador como ese, una niña o un niño en estado de desarrollo llama tanto la atención? Yo le hago un llamado a las autoridades para saber por qué él trabaja en arresto domiciliario. ¿Por qué? Si no existe el arresto laboral. El arresto domiciliario es arresto. La verdad es que resulta risible y obviamente manda una revisión el hecho de que este señor se encuentre en prisión domiciliaria expandiendo sus servicios, mismos servicios por los cuales es cuestionado en la justicia. Una prisión domiciliaria tiene el objeto de limitar la movilidad de influencia de una persona que está siendo procesada, lo que significa que el sentido de esta prisión domiciliaria no está siendo cumplido. El médico vive en el mismo edificio en el que tiene su negocio y siendo que el tribunal no especificó el nivel en que tiene que estar en prisión domiciliaria, este aprovecha una laguna de la sentencia que necesariamente debe ser revisada para que mientras se investigan los hechos no se exponga a una nueva víctima. La violencia de género, el tema de los 1000 discursos y las pocas acciones. Nueva vez sobre la mesa a espera de políticas públicas que de verdad funcionen. Destacar que hay organismos en donde sí hay personas que hacen día a día la gota que les toca. Sin embargo, esta gota es todavía insuficiente. Tenemos muchos retos y mujeres llenas de pánico para poder salvaguardar sus vidas. La justicia
lo tiene en la mano.